estoy con el amigo Pablo Begué, con Saida Herrero, con Beatriz M. Arranz y con Fernando Vidal, que también, aparte de enfermos, que ya no sé si les gusta mucho la expresión, pero a mí sí, del universo Harry Potter y de todo lo que significa, pues forman el equipo de Patronus Unplugged, un podcast que además sé de buena tinta que lo está petando, o sea que enhorabuena a los 4. Gracias. Y bueno, Gracias. Por supuesto que gracias por dejarme este ratito. Me hace mucha ilusión poder hablar de este tema. Beatriz lo sabe, he hablado muchas veces con ella y sí que tenía ganas de, bueno, pues eso, de ponerme con vosotros un poco a diseccionar el universo de Harry Potter, que evidentemente, ¿no?, da para mucho, ¿no? No nos enrollamos más. Una vez presentados, y vamos a poner ya las cartas encima de la mesa. Y lo que me gustaría es que uno por uno me contaseis en qué momento, si es que sois capaces de recordarlo, en qué momento llega Harry Potter a vuestras vidas y cómo. Si ya me dais una fecha, lo petáis, pero bueno, eso entiendo que es imposible. Otra pasión de Pablo, las fechas. Bueno, es que además yo la mía es súper concreta. Es que la tengo aquí grabada, es un 28 de diciembre del año 2000. O sea, es que es clavado. Increíble, yo lo decía de coña, pero... No, porque, bueno, es que en mi caso tiene sentido porque, bueno, en Navidad yo con mis padres y tal, durante muchos años, nos hemos ido con amigos de mis padres y con los hijos y tal, nos juntábamos pues 20 personas en la montaña en una casa rural y celebrábamos Nochevieja. Entonces, bueno, pues normalmente el día que subíamos, 27, 28, 29 de diciembre casi siempre, hacíamos Amigo Invisible. Y yo era un niño que siempre he leído mucho y, bueno, pues qué mejor opción que regalarme un libro. Yo ya venía también de el matrimonio que me lo regaló. Me había regalado en su momento Kika Superbruja y, bueno, pues me enganchó Kika Superbruja, que yo creo que además también es algo que más o menos los Potterheads de nuestra generación en algún momento también hemos tocado. O sea, Pablo, tú ya conocían tus inclinaciones, ¿no? Tú ya tirabas por... Yo siempre he sido un niño muy friki y muy tal. Y entonces me acuerdo que me regalaron Harry Potter, supongo que también porque estaba un poco más en boga, porque ya llevaba un par de años funcionando y aquí en España pues empezaba a tener un poco de popularidad. Y me lo regalaron, me lo empecé a leer. Creo que lo tuve que empezar 2 o 3 veces porque esto es algo que siempre repito. El libro arranca con la historia de un señor gordo con bigote que vende taladros y a un niño de 9 años pues esa historia no le interesa lo más mínimo. Y entonces nada, lo tuve que coger 2 o 3 veces hasta que al final lo enganché del tirón y me dijo mi madre a las pocas semanas, creo que empezaron a hacer algún anuncio de la primera película que se estrenó más o menos un año más tarde. Uh-huh. Y me dijo, mira, esto es del libro que te estás leyendo y tal. Y ahí ya, pues, bueno, ya había arrancado con el libro, me enteré que había película, empecé a leerlos todos del tirón. Y bueno, pues una cosa detrás de otra y aquí estoy. Qué bueno. 20 y pico años después. Más años leyendo Harry Potter que haciendo otras cosas. Saida, cuéntanos. Bueno, yo también, yo no me acuerdo la fecha, yo no tengo la memoria de Pablo, ni mucho menos. Sí que sé que más o menos tendría la edad que tiene Harry en el primer libro, pues en torno a unos 11, 12 años quizás. Y lo que, en mi caso, lo que sí que me acuerdo es que yo estaba enferma, tenía la varicela. Uh-huh. Y mi primo me lo dejó porque iba a tener que estar una semana más o menos en la cama. Y mi primo, que era como... En verdad, eso lo he comentado también creo en algún programa, porque mi primo realmente nunca ha leído mucho. Y tenía el libro por la edición esta de Círculo de Lectores. Y lo tenían en su casa y fue de, a mi prima la que lee, que esto seguro que te entretiene mientras estás ahí en la cama. Y me lo dejó y la idea era esa, ¿no? Leérmelo mientras estaba ahí, pero me duró un día. Al día siguiente, o sea, era como, estaba súper enganchada y no quería continuarlo porque me tenía que durar el tiempo que estuviera ahí en la cama, pero nada, al final digo, mira, fuera, aunque me lo leo más veces o lo que sea, pero... Y ese fue el acercamiento, ya te digo que sí que me acuerdo que era una época esta típica lluviosa de invierno, tipo noviembre o por ahí, pero el año no sé. Chicos, Beatriz, yo... Señor Vidal. Pues, señor Vidal. Señor Vidal. Dale caña. Yo esta es una historia que también conté en su momento en el podcast, hicimos un programa sobre esto y la mía yo creo que es la más
No, bueno, iba a decir triste, pero yo no empecé por los libros, yo empecé por la película, por La Piedra Filosofal, en VHS en 4/3, ¿vale? Debo reconocer que me encanta que digas eso porque Esa edición. me gusta ese toque distintivo, ¿no? Que alguien empiece por ahí. Claro, yo no leía. O sea, no iba a empezar por los libros. O sea, que supongo, Fer, que como tú habrá mucha gente, ¿no? O sea, quiero decir, habrá mucha gente y que hoy en día más. Claro. Pues bueno, yo sí que me acuerdo que el año era el 2002 y era, yo creo que recuerdo que era como final del primer trimestre de ese curso y se iba a estrenar La Cámara Secreta. Y en la lista de lectura de lengua castellana nos pusieron una lista de libros, entre ellos estaba Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Cuál cogí yo? Ese no. O sea, no sé cuál cogí otro, no sé cuál era. No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. Y un compañero mío y amigo de infancia, pues sí que se lo cogió, se lo leyó en plan en una tarde y me empezó a dar la turra con el libro, que el libro era maravilloso, que si el Quidditch, que si no sé qué, que si... Bueno, un montón de cosas en el autobús de ruta de camino del pueblo a donde estudiábamos en el instituto. Y al final dije, pues bueno, habrá que darle una oportunidad, vamos a ver la película. Así natural. Y un primo o una es que yo creo que es un primo, tenía el VHS de la película y dije, primo, déjamelo, que la vamos a ver esta tarde, un amigo y yo, tal. Fui tan rata que tenía tanta curiosidad que después de comer me la puse yo solo, en plan de no voy a ser que esto sea una mierda y esté perdiendo el tiempo. Bueno, me la papé entera, terminó 10 minutos antes de que viniera mi amigo para ver la película. Yo nunca le dije que ya la había visto. Me decía el sorprendido, oh, qué chula es. Y el momento en el que me enganché fue cuando empezó la película y llevaba 10, 15, 20 minutos del VHS y yo ya estaba enganchado. En mi caso, sí, mis cálculos no me fallan. A mi hermana, que tiene un año menos que yo, le regalaron el libro de La Cámara Secreta. Uh-huh. Y ella no se lo leyó o se lo empezó a leer y se lo dejó. Y bueno, su cumpleaños es el 16 de noviembre, entonces según mis cálculos era el año 2000. El caso es que en el año 2001 yo vi en las noticias que iba a salir un libro de Harry Potter y que había colas y todo. Lo que no tengo claro si era en Inglaterra o era en España. El caso es que a mí me sorprendió que un libro, o sea, tuviera ese fenómeno detrás de que la gente fuera a hacer colas para comprarlo, que saliera en las noticias. Me sorprendía porque no era lo habitual. Entonces yo dije, me suena que ese libro lo tengo en casa. Entonces fui, lo busqué y empecé a leerlo y claro, al poco me di cuenta de que ese libro no era el primero. Es que la edición que yo tengo no venía en el lomo, ahora viene el numerito, viene un redondel y pone número 1, 2, en el mío no venía. Entonces, después de leer pues como el primer capítulo más o menos, dije, aquí te está contando lo que pasó en el primer año, tal, digo, no sé, luego no sé cómo, si teníamos internet ya, ¿no? Si teníamos internet, o no sé cómo vi que no era el primero. Y fui a mi padre, papá, ¿me compras este libro? Y así fue. Y sí que me acuerdo años y que me empecé a leer La Piedra Filosofal en verano, en agosto. Porque no se me olvida porque Harry, cuando empieza el libro, él está viviendo, bueno, cuando es un bebé, ¿no? Cuando ya tiene sus 10 años, está viviendo un superagosto muy caluroso, un superagosto. Entonces, aunque yo tenía un año más, sí, me acuerdo perfectamente porque él iba a cumplir 11 años, yo tenía 12, pero como ya cuando empecé a leerlo ya habían salido los 3 primeros, cuando empecé a leer El Prisionero, o sea, bueno, La Cámara Secreta ya tenía 12 como Harry y con El Prisionero tenía 13, entonces por eso me acuerdo de eso. Y así conocí Harry Potter. Una cosa, chicos, pregunta importante. ¿Qué sentís, si es que recordáis esa sensación, que supongo que algo queda siempre, cuando os enteráis de que van a hacer películas de Harry Potter? Para resumirlo rápido, o sea, yo sabía que existía una película cuando ya sabía que existía el libro, pero la película ya existía, entonces ya sabía que se había hecho. Y en aquellos momentos del internet que hacía mucho ruido para conectarse, leías que iban a ser 7 libros y decías, guau, pues van a ser 7 películas seguramente. Y cuando ves el éxito de la 1, de la 2 y de la 3, das por hecho de que las vas a ver todas. Ya está. O sea, es una emoción de decir, ya, guau. O sea, más emoción de decir que salga ya. Fer lo pensó al revés. En vez de quiero ver la película, en plan, me quiero. De que van a sacar más libros, ¿no? Ah, que van a sacar más libros. Bueno, Bea, cuéntanos, ¿qué ibas a...? Pues es que, según lo que decías, me ha venido un flash súper nostálgico, porque me acuerdo perfectamente de pasear por Segovia, que es mi ciudad, y por los cines Miró, que se llamaban, que ya no existen, lastimosamente, pasear por allí y de repente ver
o sea, fuera ponían algunos pósteres de películas que venían próximamente y de repente quedarme mirando un póster con una lechuza, con una carta que ponía señor Harry Potter. Me quedé flipando porque yo no sé si en ese momento ya iba por el segundo libro a lo mejor. Y dije, estos son los libros que me estoy leyendo. O sea, me sorprendió porque yo no había visto ningún anuncio ni nada. Yo fue así. Y me entré mucha emoción porque ya me gustaban mucho los libros y dije, anda. Y así fue. Incluso, vea, seguramente sea una imagen. O sea, has conseguido ese cartel. Quiero decir, sé cuál es. Y de hecho no me importaría tenerlo en casa. No lo tengo, pero sí que sé cuál es. O sea, sé que existe y es uno de los primeros que salieron. O sea, ¿os acordáis seguro de los demás? Es una imagen súper icónica, yo creo, para la saga. O sea, yo tengo casi más recuerdo de la sensación que tuve cuando cuando salió el primer tráiler de Animales Fantásticos. Hombre, también porque ya me pilló crecidito como para no recordarlo. Pero no sé, yo creo que simplemente lo viví como un niño que se volvió puto loco cuando vio Harry Potter y ya está. O sea, no sé, lo viví como un fandom más caro. Para mí por aquel entonces Harry Potter era como un libro más que me ha gustado, ¿sabes? Sí. Y ya está, pero no. O sea, no recuerdo una cosa especial, pero evidentemente marcado estoy. ¿Y tú, Zaida? Yo no me acuerdo tampoco de justo el primer momento, pero sí que me acuerdo mucho de los tráileres que hacían de la película. Además me acuerdo ver alguno en casa de mi abuela con mi primo, y mi primo era, el libro ese que te dejé y que nunca se leyó. No sé si a día de hoy se lo habrá leído. Pero, es una buena pregunta para plantear. Cada vez que salían los trailers y tal, yo me quedaba embobada viendo la tele y ya era como eso, como era la única que se lo había leído o que tenía mínimo de interés en todo eso. También me acuerdo de la campaña tan fuerte que hizo Coca-Cola, que quizás es un buen momento para recordarla. Sí, exactamente, eso lo apunto. Invirtió muchísimo dinero en algo en lo que ni siquiera participaba. Y entonces eso además sí es algo que solo mantuvo durante las 2 primeras películas, porque en la tercera yo creo que ya desapareció el... Qué bueno es esto, porque no recuerdo fue absolutamente nada. El boom. No recuerdo ninguna publicidad de Coca-Cola. Sí, hacían un boom masivo además de Coca-Cola. O sea, no eran publicidades específicas de Coca-Cola, sino que eran publicidades de Harry Potter asociadas a la imagen de Coca-Cola. Qué bueno. Eso, o sea, no es que saliera Harry Potter bebiendo una Coca-Cola, sino que eran momentos y hacían muchas promociones. O sea, sorteaban los videojuegos de Game Boy Color, mochilas que eran como bandoleras con la lechuza. Y luego tenían como unos stacks, que eran unas cositas así pequeñas, creo que eran como imanes. Y tenías como un álbum y ponías todos los stacks. Pues lo voy a aprovechar. Estuches, todo fue una locura. Sí, a mí no me gusta la Coca-Cola. Jamás me ha gustado y nunca me gustará, pero quería comprar Coca-Cola para tener, y claro, mi madre era como, que no vamos a comprar eso que no te gusta, y yo, pero es Harry Potter, pues no vas a comprar, claro. No te vas a comer. O sea, para que veas Coca-Cola petándolo, porque a alguien que la odiaba se la habían encasquetado. Ahí está. Metiéndose en los hogares. Pero nunca lo conseguí, nunca me compraron la Coca-Cola, porque lo veían ridículo, era en plan, si no te la vas a beber, para que por un cartoncito que pone Harry Potter, y yo, ¿cómo que un cartoncito? ¿Qué cartones, Dios? Pero nada. ¿Qué pensáis? El éxito universal, planetario y excepcional, y además sobre todo duradero a lo largo del tiempo, porque es algo que yo creo que al revés va creciendo en cuanto a seguidores, en fandom. ¿Pensáis que tiene que ver con la calidad real de la novela, del éxito del trabajo de JK? ¿O también pensáis que realmente hay una campaña tan potente de Warner y de la saga de películas, en este caso, que eso al final arrastra masas, aunque realmente no valga tanto la pena la saga literaria? Entonces, me gustaría que ahí os mojaseis sin ningún miedo. Y así que ¿quién se lanza? A ver, yo creo que el tema literario es un poco lo que comentaba Bea, ¿no? Que al final el fenómeno estaba ahí antes de que llegaran las películas y la gente hacía colas para comprar, si no recuerdo mal, sería El Cáliz de Fuego. Entonces, eso es innegable, porque además también un poco en relación con lo que comentabas Aida antes, Harry Potter es una novela... ¿Dices El Cáliz de Fuego? O sea, ¿te refieres al libro del Cáliz de Fuego? Sí, o sea, cuando la gente ya estaba como más a tope, vale, o sea, cuando la gente empezaba a hacer colas era cuando la salida del Cáliz de Fuego, la novela, vaya.
Y un poco en relación con lo que decía Saida, al final la saga yo creo que también ha servido para hacer de puente en un tipo de literatura que no digo que no existiera antes, pero que seguramente no tuviera tanto auge o no estaba tan representada en esa transición entre el adolescente, el joven adulto, ¿no? Es como un puente a medio camino entre distintas generaciones literarias. Entonces yo creo que en ese sentido sí que ha tenido éxito. Evidentemente, una vez que se metió Warner de por medio, seguramente sin el potencial que le dio el mundo del cine, pues a día de hoy no sé si decir que no estaríamos aquí, pero desde luego no habría a lo mejor tanto fandom, no habría durado tantos años, o a lo mejor el fandom que hubiera sería mucho más reducido y desde luego no estaríamos donde estamos a día de hoy con todo lo que implica en general. En tu opinión, ¿crees que ya los libros tienen cierta calidad por defecto? O sea, que el talento de JK está ahí y que, o sea, a su manera, si no hubiese habido películas, la saga literaria hubiese sido un éxito igual, ¿verdad? Sí, por ahí. A lo mejor no tan grande, a lo mejor no se hubiera mantenido tanto en el tiempo, pero desde luego hubiera tenido peso por lo menos a nivel histórico por esa transición que decía entre varias generaciones, que yo creo que eso es innegable. Es cierto que a lo mejor la saga no tiene, o sea, literariamente a lo mejor no es una obra de arte, no es el típico libro al que le das un premio Nobel o algo así, pero tiene algo especial y es que en la historia que cuenta, que yo creo que es el punto fuerte de la saga, la historia y los personajes, o sea, no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces hablamos de Harry, Ron, Hermione como si les conociéramos. O sea, incluso cuando decían al final, Rowling una vez que dijo, pues Ron y Hermione se pelearían y a lo mejor no tendría que haber puesto a Hermione con Harry o yo qué sé. Era como que yo me sentía ofendida. A ver, Rowling cada vez que habla sube el pan, hay que decirlo. Sí, últimamente sí. Pero como que nos tomamos muy a pecho los personajes. Obviamente sabemos que no son reales, no existen, pero como hemos vivido tantos años de nuestra vida con ellos y siguiendo esta historia que está muy elaborada, de hecho hasta que no lees los 7 no te das cuenta de todos los detalles que el autor ha ido metiendo en cada libro y como todo está tan bien hilado que yo eso no lo he visto en tantos libros. O sea, claro que hay muy buenas sagas, hay muy buenos libros en general, o sea, los que somos lectores pues claro que lo sabemos, pero tiene algo especial. Sí, o sea, tú dices que hay cierta complejidad en esas tramas, subtramas, que hace de la novela, pues, bueno, un libro en ese sentido trascendente. O sea, que va más allá de, bueno, una novela bien escrita, ¿no? Quiero decir que es verdad que, ¿no? Que es muy laberíntica también en ese sentido, en el sentido narrativo, argumental. O sea, sí, ahí. O sea, los expertos literatos dicen eso, que a lo mejor no tiene así súper metáforas y cosas súper preciosistas escritas, pero la historia está muy bien hecha. Y es muy interesante porque a gente de tantas edades ha conseguido. Yo creo que precisamente lo que ha hecho Rowling no es una historia de la piedra filosofal o de la cámara secreta. Lo que ha hecho ha sido un mundo. Y entonces en ese mundo cabe todo, me refiero, todos los personajes, todas las historias que puedan ocurrir en ese mundo. Eso es lo que realmente nos engancha. Y por eso creo que es tan rico y ha funcionado tan bien durante los libros, las películas y lo que se va sacando después. Pero también quería matizar que realmente, aunque la maquinaria de Warner lo que ha hecho ha sido obviamente multiplicarlo todo y volverse todo el mundo loco y que más marcas se sumen y que está en la sopa, eso está claro que todo proviene de merchandising y de maquinaria cinematográfica. Pero me gustaría matizar que Harry Potter es un fenómeno literario. Y eso es así desde el principio. Harry Potter cuando nace, ya al instante sale una próxima tirada. O sea, las tiradas iban, ya estoy hablando de la piedra filosofal y de Reino Unido solamente. Y luego ese boom sigue creciendo y cuando llega a Estados Unidos, todavía no se ha publicado en Reino Unido. O sea que ya incluso los propios agentes literarios, digamos, a los propios responsables de los derechos literarios ya saben que hay algo potente. No es únicamente el mercado ni Warner la que te lo está marcando, sino quienes tienen ojo para detectar qué libros son buenos y qué libros son... No digo buenos lo que estamos diciendo, a nivel literario, no es que sea el mejor libro escrito jamás redactado, ¿sabes? Pero sí que lo que tiene, que al fin y al cabo es lo importante también, que te enganche y cómo lo haga.
y el libro realmente estuvo en las listas de bestseller del New York Times, Sí. estuvo antes de que la película se estrenara. Entonces eso es lo que me parece importante. Y las colas que comentaban Bea y Pablo, ya desde El prisionero de Azkaban, están ahí antes de que la película... Ni siquiera se había anunciado el casting ni nada y ya estaba el fenómeno literario. Claro. La gente que ha visto las películas se pierde muchísimos detalles de los libros respecto a la creación del mundo. Yo, por ejemplo, en concreto quería decir que donde me maravillaba una y otra vez con los libros es como, por ejemplo, en la Orden del Fénix tienen que ir al Hospital San Mungo y de repente Rowling te explica lo que hay en cada piso, cada habitación, y era como, es que te lo hace tan real que es que dices, es que es real, es que sabes lo que hay en cada sitio del Ministerio de Magia, de eso, del hospital. En todos los sitios tienen sus asignaturas con sus optativas, o sea, está todo tan desarrollado que lo hace tan de verdad pues no sé, que es lo que hace... Que parece que es el mundo en el que vives. Pero no, La lista en el que te gustaría vivir. En el que te gustaría vivir. O sea, yo creo que de es cosas para ir a Hogwarts y todo, es que está todo claro. con todo. O sea, por lo que detalle, decís, claro. y es verdad que esto, bueno, alguna vez también lo había oído, es un clarísimo ejemplo, un perfecto ejemplo de los libros son mejores que las películas, quiero decir. De lejos. No, el teaser es un teaser de la película es un teaser Del del libro. O sea, que, Sí. No, y al final realmente Warner lo que hace es, yo creo que presentar un poco el potencial del universo, ¿no? Quiero decir, tú puedes ver la película sin leer el libro, entender más o menos de qué va, ves el potencial de todo lo que hay, pero ya de ahí el ir a más, el investigar o el meterte más a fondo, pues ya es un poco cosa tuya. De hecho, para mí Animales Fantásticos es la consecuencia perfecta y lógica de todo esto. Es como, ¿qué potencial había en el Wizarding World de J.K. Rowling? Bueno, pues una historia histórica, valga la redundancia, donde te hablen de otro momento histórico, pero en el mismo universo. Entonces reconoces elementos, pero no te cuentan lo mismo, sino que lo amplían. Si hay una buena historia, al final es utilizar el universo que tiene ese potencial. Sí. A mí nunca me ha parecido mal y de hecho siempre he pensado como Pablo, o sea, defendiendo de por qué ha creado esto y por qué no puedes utilizarlo más, o sea... Claro, eso es la base también de las narrativas transmedia y de cómo han evolucionado con el tiempo. Al principio lo que se creaba era sobre todo un personaje y entonces era lo que le ocurría al personaje y el personaje era lo principal. Luego se creaban lo que eran las historias y en una historia cabían varios personajes y ahora con lo que se juega son con mundos, con universos y que aquí tenemos muchos personajes, muchas historias y esto no acaba. Y Star Wars precisamente es uno de los grandes hitos de esa narrativa expandida, precisamente por eso, porque tienes la galaxia, ¿sabes? Sí. Tienes lo que quieras y puedas imaginar. Y bueno, igual que Star Wars, otros tanto. Lo que pasa es que en el caso de Star Wars, ahora con todo el remake o reboot, digamos, que hicieron de todas esas historias expandidas, ahora lo que han hecho ha sido conectarlo todo de una forma bestial. Y eso realmente, Harry Potter, es algo que siempre ha estado presente ahí, porque Rowling ha tenido esos 7 libros, pero luego estaban los de Bueno, Kids, y luego se inventa datos del canon, pero... Bueno, eso ya es aparte, pero realmente es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre hemos querido saber más de esos detalles y ella siempre ha construido ese mundo mágico que se llama, ¿no? Y una cosa, Saida, ahora que dices, la base. Yo sí que tengo, desde el punto de vista ya cinematográfico y cinéfilo, sí que tengo la sensación de que ese universo Harry Potter se ha respetado un poco más, ¿no? Que por ejemplo, a mí, o sea, el ejemplo me parece muy, muy guay el ejemplo de Star Wars, que me parece que se ha sobreexplotado. O sea, yo tengo esa sensación, quiero decir, de manera un poco indiscriminada y sin que la calidad de los productos que salen de Star Wars, para mi gusto, sean los que deberían de ser siempre. Y entonces me da la sensación de que en Harry Potter sí que se ha respetado mucho más eso. No sé qué ahí pensáis. Ya para gustos colores, porque a mí, por ejemplo, en el caso de Star Wars sí que todo el nuevo universo a mí me fascina, no tanto los nuevos episodios, que de hecho yo para mí los nuevos episodios desaparecerían y me quedaría con todas las novelas, con los cómics, con las series y... Claro, un poco voy a eso, es decir... Pero bueno, pero al fin y al cabo eso es consecuencia de esa narrativa, digamos, derivada. Sin embargo, en el caso de Harry Potter, también es verdad que siempre ha habido ahí como un sello de autor, mucho más que en otros universos. Ya no solo Warner como blindando esos derechos y blindando cualquier cosa que se hace sobre Harry Potter, sino también la propia autora
que es ahí como una coraza, que al fin y al cabo, bueno, en parte se entiende porque no deja de ser su historia, ¿no? Y al final, pues bueno, nosotros la disfrutamos, pero también es normal que el autor sea el que tenga el control y que no quiera que se haga cualquier cosa ahora que le pongan el sello de Harry Potter y tira para adelante. Claro. O sea, yo creo que es De hecho, esencial, está el caso Eso más es uno de los evidente motivos. con El legado maldito, que es Ahí el está. único caso en el que Rowling no ha tenido tanto control y es posiblemente, ya no voy a entrar a valorarlo subjetivamente, que suficiente lo hemos hecho en el podcast, Sí, algo he pero oído, es posiblemente uno de los puntos más polémicos de todo lo que es el canon y el universo de Harry Potter. O sea, que estamos un poco todos de acuerdo en que lo mejor es que sigan un poco las cosas como están, o sea, en el sentido de, ¿no?, menos prostitución, que es lo que a mí Depende de lo me depende enfada lo de Star que Wars, hagan. por ejemplo. Claro, no, es verdad, sí, que se echan de menos ciertas cosas y esa ilusión porque lleguen cosas nuevas, pero yo creo que siempre con ese, como decías ahí, ese sello de calidad que debe Como estar siempre artesanal, ¿no? Es presente. Claro. la parte artesanal de todas estas cosas. Un poco querría hablar de los temas que creéis que trata Harry Potter a lo largo del tiempo y que tienen que ver un poco con problemas o con cuestiones sociales que se dan hoy en día, ¿no? Comentando esta pregunta antes con Bea, digo, es que yo siempre saco el tema de la esclavitud, o sea, de la liberación de los esclavos y de la PEDDO que crea Hermione para luchar contra la esclavitud de los elfos domésticos. Pues sí, bueno, eso me parece está ahí contado de una forma que, bueno, obviamente esto es de los libros nada más, ahí no hay ni adaptación cinematográfica ni nada, se quedó en el cuarto libro, pero uno de tantos ejemplos, o sea, yo pongo ese ejemplo, o sea, la lucha en contra de la esclavitud. O sea, bueno, al final también es un compromiso personal de Rowling, que siempre ha sido muy del Labour Party, sí. Entiendo que más o menos el equivalente al Partido Socialista o con una vertiente socialista. Porque Fer, tú hablas de esclavitud. Yo creo... Perdona, Pablo, porque Fer dice esclavitud, que es un término que quizá pues, se refiere más a momentos pasados, pero también hay una esclavitud laboral hoy en día, ¿no? Un poco ese trabajo precario que obliga a hacer más horas por menos dinero, ¿no? Y al final los elfos pues, pueden ser un poco la generación millennial que las está pasando canutas. Sí. O sea, son más guapos los millennials, pero no, yo creo que también puede haber paralelismos. También creo que representa un poco esa parte de, concretamente Dobby, por ejemplo, puede representar esa parte de el trabajador que está siendo explotado realmente, pero que o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, porque también existen esos casos, ¿no? De, en plan, bueno, a mí mientras me paguen... Sí, exactamente. No es que Dobby diga eso, pero realmente Dobby, por ejemplo, que era en plan negociando el salario de no, a mí que no me lo suban mucho, que me lo suban un poco, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, forma parte del tema de los elfos, pero creo que también por una parte juega un poco con eso, con ese trabajador que tú le estás diciendo, o sea, en este caso el Mion con la PEDDO, diciéndoles, no, pero que podéis tener otra vida, que hay algo, que sois esclavos, no sé qué, y ellos como, no, déjate. Y hay gente así, al fin y al cabo, que tú le puedes decir cómo son sus condiciones, cómo deberían ser sus condiciones, y no ni quieren oír hablar de eso. En plan, sí, exactamente. Gente de hoy en día que no quiere problemas con el hecho de no saber, o sea, de saber que su trabajo no va a estar en riesgo, no querer protestar nada, no querer luchar por nada, ¿no? Esa generación un poco dormida, pues es verdad que a mí me llama mucho la atención. Pablo, ¿ibas a decir? Bea, ¿qué tienes? No, que yo lo que iba a decir antes es que creo que en general, por lo menos el contexto general de la saga de Harry Potter, tira más casi, yo creo que por lo social, ¿no? Es cosa que luego ha contradicho la propia Rowling con algunas de los últimos comentarios que ha soltado, pero yo creo que ha tirado siempre más por lo social, también un poco por la propia labor benéfica que hace ella con el tema de los hospicios y de los orfanatos, intentando, digamos, eliminar estas instituciones, ¿no? Para buscar un poco también el bienestar de la infancia. Y yo creo que es principalmente por donde ha tirado. Evidentemente hay referencias a conflictos bélicos y a cuestiones que, bueno, históricamente pues han estado ahí, que son innegables. El tema de, bueno, yo creo que hay veces que con Lupin se está en duda si se está hablando del tema del SIDA en los años 80 o se está hablando incluso de la homosexualidad también en un contexto similar, pero bueno, al final
también sabemos bueno, en los años 80 todo este tema de las culturas sexuales y el SIDA y sexualidades y tal son caminos que se entrecruzan muchísimo. Pero bueno, yo creo que siempre ha ido tirando un poquito más por esa vía. Otro tema sí que me parece que está de rabiosa actualidad es el tema de la prensa. Es decir, en Harry Potter, tanto en los libros como en las películas, se ve como los medios, en ese caso el profeta, manipula a los lectores de Voldemort no ha vuelto, hace creer a todo el mundo de que esto no está pasando y está pasando. Hoy en día vivimos en las fake news y la desinformación. Luego el tema, sí, Rita Skeeter, la periodista sensacionalista que se inventa lo que escribe. Creo que son cosas que pasan hoy en día. Es decir, aunque este libro se ha escrito hace años, eso pasa, bueno, ha pasado en el pasado y sigue pasando ahora y pasará. Y eso, no sé, es muy interesante cómo se trata de... Porque se ve la perspectiva de Harry, por ejemplo, en el caso de... En la Orden del Fénix, y bueno, luego en el Príncipe Mestizo también, bueno, en el Misterio del Príncipe, ¿vale? El tema de pues cómo le ponen a parir a Harry y a Dumbledore y luego se descubre la verdad. O sea, eso es muy interesante. Sí, eso me parece muy interesante también eso, ¿no? De un poco la prensa al servicio también al servicio, no del mal, porque bueno, el mal es un término así un poco, pero bueno, que sí es verdad que sucede, ¿no? En la saga. Porque esto, ¿a qué altura de los libros aparecen ya estos personajes de la prensa? Pues Rita Skeeter aparece en el Cáliz de Fuego. Uh-huh. Y bueno, el profeta realmente es un periódico que sale desde el principio, pero cuando empieza a mover los hilos, sobre todo a partir de Cáliz de Fuego, Orden del Fénix, que es cuando Voldemort ha regresado, y el ministro de Magia no quiere aceptar su regreso, porque claro, si el mago más tenebroso de los últimos tiempos ha vuelto, fíjate el papeleo y el horror que tiene que hacer y la situación que tiene que gobernar. Entonces se niega a creerlo, porque todo el mundo cree que fue derrotado por Harry Potter y tal. Entonces es el no querer ver las cosas, el de no estamos en crisis, pues eso, cuando todo el mundo está viviendo una situación horrible. Al final también va ligado al tema de medios y política, porque si tiramos por ahí incluso nos lo podemos llevar hasta el tercer libro con la falta de información, no sé llamarlo así, con la culpabilidad de Sirius Black, que al final acaba repercutiendo en prensa y bueno, pues también al final un caso en el que está metido pues el sistema político en todo esto. Bueno, la ineptitud de la política también es algo recurrente hasta el séptimo libro, y cuando deja de ser inepta acaba siendo corrupta. Entonces, bueno. O sea, paralelismo más fuerte que ese. Sí. Es así. Sí, es verdad, estamos mal acostumbrados, pero es así. Supongo que tendréis un momento favorito de la saga literaria y un momento favorito, o bueno, más o menos, que tengáis en la cabeza, un momento favorito de la saga cinematográfica y que no son los mismos, ¿entiendo? A ver, siempre que me han dicho alguna vez esta pregunta, hemos hablado con amigos sobre esto, me acuerdo muchas veces de dos cosas, que una es en la Orden del Fénix, cuando los gemelos Weasley se van de Hogwarts, en plan mandando a tomar viento a Umbridge y tal, que eso en la película es diferente. O sea, es parecido, pero hay un detalle que me encanta, y es que en Hogwarts existe Pips, que es un poltergeist, que hace la vida imposible en el castillo y está siempre armando bulla. Y es un ser que no respeta a nadie prácticamente. Entonces cuando los gemelos Weasley se van pues montando la parda, él se acerca a los gemelos y les hace una reverencia, como diciendo chapó. Y a mí eso me encanta, porque es como el poltergeist del castillo, que es el bufón, en el sentido de que lleva un gorro de cascabeles y tal, que siempre está pues inundando el pasillo, riéndose de los profesores, que hace unas canciones a Harry Potter y a otra gente que son muy graciosas. Ese personaje iba a salir en las pelis, pero bueno, lo quitaron, entonces pues no, la gente que no lo ha leído no lo conoce. Claro. Y a mí ese detalle siempre me ha gustado un montón. Eso, y por ejemplo, que es el otro recuerdo que me viene, pasaje, son los recuerdos de Snape, que es el que coincide también con las películas, porque Snape es uno de mis personajes favoritos, me parece de los más potentes de la historia, y de repente descubrir todo lo que ha hecho a través de sus recuerdos me parece flipante, tanto en el libro como en la película, cómo está hecho. O sea, ¿tú crees, Bea? Porque yo ahí sí que tengo ciertas dudas, ¿eh? Lo que pasa que como no puedo contrastarlo con el libro, pero ¿crees que está de verdad conseguido en las pelis? Ese momento flashback... Sí, o sea, hay cosas que faltan. Siempre digo, me hubiera gustado ver más a Snape y a Lily de pequeños, o que hubiera salido esto más, pero es verdad que en una peli tan larga y con tantas cosas que contar, yo creo que ya le dedicaron bastante. Que yo tenía muchísimo miedo cuando salió la película de cómo lo van a hacer, porque para mí
emocionalmente es muy importante ese momento. Y lo del Always, la cierva, el Patronus, la historia de... Es que además en ese momento se entiende todo lo que ha hecho Snape en la saga, pero también se entiende a Dumbledore bastantes de las cosas que ha pensado. Y por qué trataba a Harry de una manera, por qué le enseñó ciertas cosas. Y se entiende el destino de Harry. Es que me parece tan importante en la saga. Y yo creo que lo hicieron bastante bien. Siempre hay cosas que puedes ser tiquismiquis y quisquilloso y querer cambiar, pero en general me gusta mucho. Y cada vez que la veo lloro. Doy fe. Doy fe de eso. Sí, Rosaida, Pablo. Yo estoy de acuerdo con Bea en ese punto. A mí también me encanta tanto, o sea, uno de mis momentos favoritos, libro, película, que coinciden además, es lo que dice Bea, es ese momento. Y además, aparte de todas esas revelaciones, también te paras a pensar en ese momento en todo el recorrido de Snape y empiezas a pensar en lo que ha tenido que vivir, que vale, que ha sido muy mala persona en ciertos momentos de su vida, pero también ha estado muy amargado en otros tantos momentos de su vida y el por qué, y empiezas un poco a, no sé si la palabra es empatizar, pero sí que empiezas a atar cabos, y ese momento de atar cabos, de decir, ostras, vale, ahora lo entiendo todo, creo que ese punto es de lo más importante. Bueno. También a mí, en el libro, por ejemplo, otro de los, quizá mis dos grandes momentos realmente, ahora, esto lo estoy pensando ahora mientras lo hablamos, que realmente todos tienen que ver con esos detalles de revelaciones, porque lo que más me gusta son los recuerdos de Voldemort, del pasado de Voldemort. Para mí eso es de lo mejor, porque me encantan todos los detallitos, me encanta conocer cualquier punto, sí. Y ese momento del sexto libro, de ir hacia atrás, de ver esos recuerdos, de conocer cómo es Voldemort y empezar a construir el personaje, para mí eso es brutal. Y realmente viene mucho de la mano con lo de Snape. Al fin y al cabo es prácticamente lo mismo, ver su pasado y conectar cosas. Y también el tema de la profecía, cuando se descubre en el quinto libro, que a mí el quinto libro en general no me gusta, no lo pongo en mi top libros, pero sí el momento profecía. O sea, yo estaba leyéndolo y era en plan, esto me está costando, pero llega todo lo que es el bloque del final y todo lo que es la profecía, y eso es engancharte totalmente. Y con respecto a la película, como dice Bea, esa parte sí que me encanta, de la parte de Snape, sí que la relacionaría igual, pero no el resto de cosas. O sea, a mí, por ejemplo, la película, tanto la quinta como la sexta, no me enganchan de la misma forma que esos recuerdos. De la película sí que me quedo de momento así guay con El prisionero de Azkaban, cuando Harry está, ese momento que se va a enfrentar a los dementores, y que están ahí esperando de que ahora va a venir mi padre, y están ahí con todo ese clímax que se hace y todo, bueno, la fotografía y todo cómo está desarrollado, y es ese momento de Harry decir, o sea, esperar a que venga su padre y de repente tener ese arrebato y ser él el que va y hace el hechizo, y en ese momento, claro, se da cuenta de, vale, que he sido yo, que me he visto a mí mismo. Pero toda esa realización es lo que más me gusta de las películas. Qué bueno, en el libro, sí, bueno, genial. No tanto, pero la película, eso. Pablo, Fer. Pues mira, ya que Pablo me ha cedido la palabra. Previo gesto, en plan. Es difícil, pero por ejemplo, una escena literaria que a mí me gustó muchísimo, y es verdad que es densa por la cantidad de diálogo que hay, es el duelo final de Harry y Voldemort. Porque en el libro es un duelo de palabras. No es un duelo de a ver quién salta por este precipicio o a ver quién te pega un guantazo o tal. No, es un duelo de palabras y ves cómo Harry le planta cara a Voldemort y le va haciendo chiquitito. Desde el punto que empieza, no le llama Voldemort, le llama Tom. Ni Tom Riddle, no, Tom. O sea, le llama Tom, como un ser humano que es. Y ya está. O sea, es brutal. A mí ese capítulo, bueno, esas últimas páginas, cuando las leí era como, Dios mío, es que le falta hacerle un mic drop, ¿sabes? En plan de ya, aquí he dicho, vete. O sea, brutal. Y sin embargo, Fer, o sea, en la película es muy físico. Sí. O sea, todo en la película es, venga. Absolutamente físicas. Como digo siempre, si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? Se lanzan a volar tranquilamente. No, claro, ahí vamos. Ya, es bola de dragón. Ya está, o sea, se quedan ahí mirándose, se lanzan hechizos y es que no, en la película a mí me perdió mucha fuerza cuando lo vi. Y otro momento literario,
Es que, bueno, es que también iba a decir los recuerdos de Voldemort realmente, porque es una cosa que eché tanto en falta en la película, en la sexta película, que conocer a Voldemort, o sea, a Tom Riddle, conocer a Tom Riddle fue maravilloso. De decir, por fin sé por qué está motivado, Claro, sí, o sea, sí. por qué va motivado. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Como si estuviera, bueno, está loco. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tommy? Y cinematográfico, yo me quedaría con la tercera película entera. O sea, es que me parece la mejor puñetera película de la saga. O sea, lo he dicho 1.000.000 de veces, Alfonso Cuarón es Dios. Fer, cuando ¿Sirius ya- o Drácula? ¿Sirius o Drácula? Drácula. O sea, Drácula, o sea, por favor. Drácula. Pero Sirius le sigue ahí, ¿eh? No sale mucho, pero lo que sale, joder, qué bien lo hizo el tío. Yo creo que a nivel cinematográfico acabó antes, más que nada porque, bueno, esto creo que también es algo que hemos comentado hablando alguna que otra vez. No sé por qué extraña razón, pero la primera película, y todavía de forma mucho más concreta, no sé por qué razón, ni creo que la llegue a entender nunca, el fragmento final, cuando ya llegan a todo el tema de Fluffy, las llaves, bueno, las pociones que tendría que haber y no hay, y el ajedrez y todas estas cosillas, a nivel cinematográfico me marcaron mucho, porque además son como un momento para mí muy navideño, no sé por qué razón, pero me recuerdan mucho a mi niñez. Ya no es a lo mejor porque me parezca una gran escena ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que también creo que tiene como un mensaje muy fuerte, y esto lo tengo muy marcado en la memoria, porque yo fui a ver la película, pues si la estrenaron un viernes, fui ese sábado a verla, y el lunes cuando llegué a clase, mi profesora de por aquel entonces, que de hecho vive a unos pocos metros aquí de mi casa, hizo la primera referencia que yo recuerdo que un profesor hiciera a algo que no fueran los deberes o algo del colegio, y nos habló de la frase de Hermione en el momento en el que están hablando de la amistad como un valor por encima de todas las cosas. Y yo creo que el mensaje que hay ahí, tan compacto y dicho por al final niños en teoría de 11 años, me parece algo fascinante. O sea, para mí, en el momento en el que la vi, a día de hoy es una escena que me sigue moviendo algo por dentro, también pues por lo que digo, ¿no? Como que tiene una vinculación para mí con el tema Navidad y tal. Y creo que es un mensaje que, aunque la película sí que a lo mejor ha envejecido un poco regulero, pero bueno, ya sabemos también que lo que se hizo a principios de los 2000 visto a día de hoy generalmente suele pecar un poco de calidad, pero creo que es un mensaje que es muy fácilmente entendible por los niños de todas las edades, yo creo que, o sea, de todas las edades, de todo este tiempo. Y a nivel literario, mis compañeros me van a matar porque siempre digo lo mismo, pero ya hay un personaje que es, vamos, santo de mi devoción, que no le gusta a nadie más, que es Narcisa Malfoy. Y porque a mí me parece la madre coraje, o sea, para mí es la representación del amor de una madre en el estado más puro. Entonces, bueno, ya partimos de ese sexto libro, en el momento en el que es capaz de hacer un pacto con Snape, jugándose la vida a cambio de proteger a su hijo. Pero para mí la escena fundamental es cuando, bueno, en el séptimo libro, que es algo que yo creo que no vemos con la misma intensidad, o por lo menos no se vive igual en todo lo que es el tema de las películas, cuando Harry está muerto, entre comillas, delante de Voldemort, y ha tenido lugar todo este fragmento en ese andén 9 3/4 fantasmagórico y etéreo, que ella se acerca a Harry y lo único que le preocupa es su hijo. O sea, ella no quiere saber nada más, no quiere saber nada de la guerra, no quiere saber absolutamente nada de lo que está pasando. Se acerca y, aun sabiendo que Harry está vivo, le pregunta por su hijo y le pregunta que si está vivo. Le dice que está en el castillo y es capaz de mentirle en su propia cara a Voldemort para tener la única meta de llegar al castillo y poder volver a ver a su hijo. Y ya para mí el cierre perfecto de esto es cuando, después de toda la batalla, en un paneo, o yo me lo imagino así, en un paneo que hace Harry por el comedor, aparecen los Malfoy, que, a ver, Draco y Lucius pues son lo que son,
pero es como es una familia que ha renegado de tantas cosas, que ha pasado de un lado a otro, que ha mentido, que ha engañado, y al final lo único que les queda son ellos tres abrazados en una esquina del gran comedor. Entonces, para mí Narcisa Malfoy y esas escenas en concreto son como, no sé, son la representación real, también creo, de lo que hubiéramos visto si Lily hubiera vivido y Draco hubiera sido Harry. Voy a ver si os hago llorar un poco, pero ¿recordáis cuando lo que hacíais cuando la saga cinematográfica, cuando ya se sabía que ya era el último estreno y que de momento esto ya se iba a acabar? ¿Recordáis aquellos días, aquel momento? ¿Cómo sentisteis cuando ya, porque entiendo que esto lo veréis en el cine, y ya cuando eso se acaba, ¿qué ocurrió? A ver, yo como dije una vez en el podcast, no sentí pena ni nada porque en el fondo para mí no se acababa. O sea, a la vista está, han pasado ya casi 10 años desde que se sacó la última peli y como para mí no ha terminado, en ese momento yo ya sentía que no era el fin. O sea, yo fui al cine a verla con el grupo de quedadas de Harry Potter en Valencia, tal, una cosa muy, muy antigua ya. Fuimos a verla y pues era la emoción y salíamos de verla y era como, bueno, pues ya está, pero yo no sentí la pena de decir, joder, se ha acabado, porque en el fondo, no sé, si lo hubiera sentido a los 5 años cuando salió Animales Fantásticos, pues es como, ha vuelto. Y yo es que al contrario que Fer, para mí fue un drama enorme. Cuando terminó el libro fue un drama, pero al menos decía, bueno, al menos me quedan las películas. Pero cuando terminaron las películas, o sea, cuando fui a la premier realmente no había visto la película todavía porque yo no vi la película allí, yo simplemente fui al evento a intentar a ver a los actores, a la autora en su momento, porque pues, yo admiraba muchísimo a Rowling y a la persona que más ilusión me hacía ver era Rowling, que no la vi. Dale, fue caña, muy guay, pero el día de ver la película, que la estrenaron pues un tiempo después en verano, fue el 15 de julio, me parece, en España. Yo otra vez en Segovia, que todavía estaba viviendo allí, pues fui a verla con mi grupo de amigas frikis que nos cosimos las túnicas para la ocasión y fuimos con nuestras túnicas, nuestras bufandas a un cine de Segovia y jamás en mi vida lo he pasado tan mal en el cine. O sea, toda la parte final me la pasé llorando, pero literalmente de que a veces digo, no sé qué está pasando porque no lo veo entre las lágrimas. Pues si ya te lo sabías, Bea. Es que además me lo creo, yo me lo creo. No. Y sentía que para mí era el final de una época, se acababa, o sea, vale que sí, que Harry me sigue gustando y dice Fer que está ahí, y claro que está ahí, pero se acababa algo muy importante para mí que nunca he recuperado y... Claro, yo voy un poco más por ahí, Bea. Drama, o sea, yo, pero claro, entendiendo a Fer, que entiendo y tiene cierta manera razón, pero o sea, yo creo que ese final, ¿no? Debió ser para vosotros, porque ya te digo, lo fue para mí cuando acabé de verlas hace poco, sí. Y luego encima tragándome el vídeo aquel, o sea, a mí que yo estaba como nostálgico. O sea, que era una cosa que... Además, mira el drama de yo llorando, pero mis amigas a mi lado llorando aquí, y me hacían llorar al escucharlas llorar, y yo creo que el cine estaba flipando, y no sé. Hombre, habría medio cine llorando, estoy seguro. Sí, se oyen airos. Claro. Oíste el chus. Bueno. Zaida. Ya está. Venga, dale. Bueno, yo no soy de llorar, ya me conocen y no solté ni una sola lagrimita, o sea, todas me las quito Bea y lloro por mí. pero sí que... No. Vale. No nos conocíamos. No os conocíais todavía, claro. Bueno, sí, vale. Pero sí que lo que dices de que en el fondo sí que te queda ahí como un vacío, no es pena realmente, porque como dice Fer, no es esa pena de se ha acabado todo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque sabes primero que los libros ya se habían acabado y seguían estando presentes en ti, o sea que con la película pues más o menos venía a pasar algo parecido, pero a mí lo que sí que me hizo fue como pararte un momento a pensar y a recapitular y a decir, vamos a ver, desde 2001, ¿sabes? Que es que se dice pronto, que es que son 10 años de tu vida y en esos 10 años además de una etapa, que no es lo mismo que hubieran empezado esos 10 años ahora y acaben 10 años después, sino que empiezan cuando tú tienes 11, 12 años y cuando estás viendo la última película. A mí lo que más me impactó es eso, porque yo la vi en Sevilla, por ejemplo, que es donde estoy viviendo ahora y donde precisamente ese mismo año me mudé por primera vez.
Y claro, en ese momento a mí me hacía pensar de, a ver, he visto la primera película con mi mejor amiga del colegio, de la infancia de siempre. Luego vi, bueno, la primera y la segunda. No, la primera con mi familia, con mi hermana, con mis padres. La segunda con esta amiga que digo del colegio. Luego la tercera, la cuarta con amigos del instituto. Ya la quinta, la sexta, amigos del instituto y que conoces de fuera, ya cuando ya hay más vida más allá del instituto empiezas a tener otros amigos y otras. Y ya la última la veo en Sevilla, ya no estoy con mis amigos de siempre, estoy yo en Sevilla y es como te paras a pensar, ¿no? Y a decir, espérate, que empecé yendo con mis padres cuando no iba sola al cine, que la primera película que fui sola al cine fue La cámara secreta con la amiga del colegio y que luego ahora pues estoy en otra ciudad nueva y he cambiado mi vida, o sea, me he mudado afuera y piensas toda esa cronología con Harry Potter. Y claro, y ahí eso que te hace, dice, espérate, que he vivido, que ha sido esto. Sí, o sea, ahí se establece un vínculo que es emocional, es más fuerte de lo que parece, porque además tus cambios es una edad, es un margen de edad en el que se producen muchos cambios físicos y sociales. Entonces, claro, no me extraña que, pues eso, que para vosotros todavía sea más especial que para que algunos de los que lo vivimos, no sé, yo creo que yo tenía 20 años, con lo cual es una edad en la que, bueno, pues también piensas ya en otras cosas, pero para vosotros es verdad que ese tránsito es que es clave. Hombre, bueno. De hecho, Saida me ha hecho gracia, nostalgia, porque has dicho algo que me ha hecho recordar que La cámara secreta fue la primera película en mi vida que vi 2 veces en el cine. Que me gustó tanto y estaba tan emocionada y hypeada que fui a verla por segunda vez y en una sesión de mañana, que la pusieron en plan más barata a las 12 de la mañana o algo así. Y la fui a ver, era como la gente diciendo, te vas a gastar dinero en ver otra vez esa película, pero estaba tan emocionada cuando salió la 2. O sea, mucho más que con la 1, ¿eh? Pablo, ¿tú? Es que verla en el cine es diferente. Sí, eso yo sí es que entiendo muy bien a Saida porque me pasa un poco lo mismo, ¿no? No es pena, sino es un momento de pararte a pensar. Porque, bueno, yo las 2 primeras las vi con mis padres y con otro matrimonio y la hija. De estos que subíamos a la montaña y que eran amigos de los que me regalaron los libros y tal. O sea, era como un momento mucho más familiar. A partir de la tercera, que además yo creo que recuerdo la tercera con especial cariño, porque fue la primera película que, bueno, a ver, estábamos en un centro comercial, los padres nos llevaron y ya nos dejaron un poco, pero era la primera película que veía con mis amigos del colegio, solos, entre comillas, un poco más a nuestra bola, entonces le tengo mucho cariño también por eso. La sexta creo que fue la primera película que vi más de una vez en el cine y que de hecho la segunda vez que la vi fue un poco para intentar amigar otra vez a 2 amigos míos del instituto que se habían peleado. ¡Oh, qué bonito! Esto va a quedar en el vídeo de puta madre. Pues al final acabó la cosa como el Rosario y la Aurora, ¿eh? O sea, en ese momento se volvieron a llevar bien, pero luego acabó la cosa mal. Spoiler. Y la última, la verdad es que, como digo, para mí fue un momento de cambio, porque claro, ya eran los primeros años de universidad. Fui con prácticamente todos los que había ido a ver la tercera, o sea, ya era como casi tradición el ir el mismo grupo, pero claro, ya estábamos en la universidad, que si parejas, que si grupos de amigos distintos, unos están fuera, otros no. Y de hecho, esa, bueno, no me olvidaré nunca porque hacía muy poquito también que había empezado a salir con mi novia y era la primera vez que la presentaba en el grupo de amigos. Entonces para mí era como, es verdad, era como un momento muy especial porque, bueno, también se nos juntó un monitor del centro de tiempo libre donde yo iba, que era la única persona adulta que yo conocía que leía Harry Potter. Entonces era para mí como un momento de gente muy especial en mi vida y eso, o sea, no tengo un mal recuerdo, no tengo un recuerdo triste de decir se ha acabado, pero sí que es verdad que cuando salí y llegué a casa sí que recuerdo de tomarme la cama y decir, wow, tantos años, ¿sabes? No sé. Y yo creo que es eso, es más un momento de pararte a pensar qué es lo que ha sido todo esto para ti. También es verdad que esos últimos años yo había ido al Campus Potter y tal, donde conocí aquí al señor Fernando Vidal. Qué bueno. Y bueno, creo que también fue un poco esos últimos años la entrada, o por lo menos mi entrada un poco más en público dentro de lo que es la comunidad de fans. Entonces, bueno, no sé, fue un momento muy especial porque se acababan unas cosas y empezaban otras y yo creo que fue también como una marca, ¿no? De decir, bueno, aquí se acaba esto, pero quedan más cosas por delante.
Una cosa, chicos, bueno, La Piedra Filosofal es de 2001 y El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, es de 2001. O sea, coinciden ahí estos dos peliculones, imaginad la taquilla y tal. Pero claro, yo entiendo que vosotros, El Señor de los Anillos, os la pelaba en ese momento, ¿no? A mí me Yo gusta. recuerdo Yo las no vi haberla para- visto y además la vi en un cine que no sé si es algo habitual o no, pero que hicieron como corte entre medias, sí. a mitad de la película. A mí eso me Sí, pasó en el antes cine con la hacían. cámara secreta. Fíjate, o sea, sí, Justo cuando sería, termina el claro, duelo. serían de los años ya Harry lo que, cortaron. de los últimos años en hacer eso, porque eso es verdad que se Sí. hacía antes Sí, en las antes películas se más hacía. largas, sobre todo por Ben-Hur y cosas así. Titanic. Claro. El Titanic me lo hicieron a mí, no me acuerdo. En el caso del Señor de los Anillos, lo que me pasa a mí es que yo tengo un hermano mayor que era súper fan de los libros y estaba muy emocionado con las películas y yo fui a ver todas las películas con él. Entonces también me enganchó de esa manera. Él era como, igual que yo tuve la generación Potter, pues él era la generación Ringer, ¿no? No sé cómo se Tolkien. llama. Finger. Me encanta. Generación Bolsón. Sí. Y lo único que, claro, es diferente porque pues, esos libros son más antiguos. O sea, mi hermano se los ha leído, pero no ha vivido la historia de la publicación ni nada Claro. por el estilo. Entonces es diferente. Pero aún así sí que lo sentían de otra manera. Y yo, por ejemplo, no me había leído los libros cuando fui a ver El Señor de los Anillos. Pero para mí era como eso. Mi hermano es muy fan, te lleva a verlas y a mí me encantaban, ¿eh? Y me siguen encantando. Claro, o sea, Sí. os lo digo porque me parece súper curioso viéndolo casi eso, 20 años después, que coincidiesen en el mismo año dos películas trascendentales que han hecho historia, que son un Sí. hito, y que ahora es verdad que, bueno, ya aparte de pandemias y demás, pero es verdad que es difícil que se dé un hecho así, ¿no? Que coincidan en un mismo año dos películas que van a crear pues, dos universos como al final son Harry Potter y El Señor de los Anillos, claro. De lo que rodea el universo Harry Potter y demás, que se han hecho cómics, que se han hecho, bueno, pues No, cómics no, ojalá. No, Es lo ojalá que Es no. lo que estamos esperando. Es lo que estamos esperando. Siempre he querido un manga de Harry Estamos Potter, pero- convencidos de que es el próximo paso, pero Bueno, o todavía sea, no pero había. sí que hay O sea, mucho... tú te refieres a los cómics fans. Sí, a ¿no? fanart, O sea, mucho los fanart. fanzines. Yo he visto Hay fanart. fanzine y fanart. parodias y eso sí. Y luego, por ejemplo, las cosas que se hacen también para YouTube, estas pseudo pelis de aficionados que me ha pasado alguna vez. Pero de esto hay mucho, ¿no? Me refiero que hay fanart, ¿no? También hay eso, pseudo. Millones. Fanfiction. Films y todo, sí. Sí, es sí. una O sea, ¿qué locura. es lo que más atrae o de esas cosas, qué es lo que más os ha llamado la atención en cuanto a, joder, qué currado está esto, o cómo mola, o... Parodias, yo parodias. Sí. No Parodias, sé pero, por qué me parodias en vician las dibujos, parodias, pero o en dibujos, o en... me da igual, o sea, me da igual si es un Vea. cómic, por ejemplo, aquí en España tenemos el de Víctor Rivas, y no recuerdo quién es el guionista, que además son del Jueves, que hicieron el de Harry Porrez y el As en la manga de Condemor, Qué bueno. y que Lo voy a hicieron además apuntar. como una especie de réplica de la portada del primer libro y tal, que a mí me parece fascinante porque, a ver, al Harry final es Porrez. un recopilatorio de lo que salía en las páginas de la Mr. K, si no recuerdo mal, en su momento. Y es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido ni por dónde cogerlo. Son todo parodias raras con referencias a Chiquito de la Calzada, a Lola Flores, o sea, una cosa muy sui generis, muy castiza, Pues pero eso, que me parece mola. una fantasía pura. Yo y dura. apoyo lo que dice Pablo de las parodias porque ya creo que sabe lo que voy a decir. A mí la que más me impactó fue la de Barry Trotter y la parodia desvergonzada. O sea, es el mejor fanfiction publicado como libro y súper vendido. Barry Y Trotter. llegó en español Barry Trotter. O sea, está Harry Porrez y Barry Que Trotter. además no sé cómo se llama el autor, Ay, el autor no sé me cómo se llama el acuerdo. autor de este, pero tiene otros de El sopor de los anillos Sí. y otra de Sí, La guerra de las galaxias. Sí, y no sé hay qué. un montón de... Tiene un montón de parodias. Pues la de Barry Trotter es maravillosa y siempre diré lo de que viajar en la tripa del tiburón es Michael maravilloso. E. Gerber se llama. Michael E. Gerber. Ese, Barry Trotter ese, Michael Herbert. Mm. Ese. Y lo más gracioso es que mi edición del libro, que además es un libro súper chiquitito, o sea, está todo súper condensado, estaba la portada dura buena, estaba en catalán y la sobrecubierta estaba en castellano. Ya para acabar de rematarlo. O sea, Qué eso bueno. me impactó muchísimo. Y recientemente un fanfilm sobre la vida de Voldemort,
era francés, ¿verdad? Ujú. Sí, es de unos chicos franceses. Es un fanfilm amateur, grande CGI que dices, se nota, pero hostias, es que nos cuentan cosas en ese fanfilm que las películas no nos han puesto. Es que además, Fer, estoy viendo que en Barry Trotter tiene un mono. Barry. O sea, Barry Trotter tiene, en vez de una lechuza, Y ya Tiene- como cuarentones ya de vuelta de Sí. todo, que quieren los derechos de autor que les ha robado, ¿cómo la llaman? J.K. Rowling o no sé. No me cómo la- acuerdo. Pero básicamente tiene 40 años y sigue en Hogwarts fumando porros y pasando droga a los niños. Sí, y sí, bueno, sí. en fin, es una locura esa parodia. Es la mejor que existe. Así a nivel de currado, ¿no? De que digas, buah, cómo han trabajado todo esto. Yo creo que hay muchos fanfilm que supongo que voy a comentar alguno. yo he visto un par de ellos y ostras, detrás sí. porque además no es solamente lo que es la historia, que también, sino el tema de la producción, de cómo llevar eso y que quede realista. Porque, por ejemplo, yo sí que me he leído mucho fanfic, que hay alguno que dices, madre mía, ¿por qué estoy leyendo esto? Pero hay otros tantos que son muy buenos y todo el mundo que construye Rowling, realmente los fans lo que hacen es coger todos esos detallitos y seguir multiplicándolos, y eso es lo guay de esto. Pero al fin y al cabo, pues, quieras o no, está escrito, y entonces escrito, pues bueno, puedes imaginar lo que te dé la gana. Sin embargo, ese plus de los fanfilms, de tener que llevarlo a la realidad y que producirlo, creo que es lo que hace que digas, chapo, lo que habéis hecho, cuando está bien hecho, claro, lo que habéis hecho con esto. Qué bueno, sí. O sea, yo he visto, ya os Tú digo, no he has visto un par de ellos. mencionado el título del fanfilm. ¿Cómo Dilo era? en francés. No me acuerdo. Le de la maître de la muerte. mort. Eso, El maestro de la muerte. Vamos. Quería oírte. El maître de la mort. Pues sí, como dice Saida, a mí hay un fanfilm en concreto que me encanta muchísimo, que es el de Severus Snape y los merodeadores, que me parece de los maravillosos que han hecho nunca ever. Pues ese me parece que está súper bien hecho, la historia que Burradísimo. cuenta, la caracterización de los personajes. O sea, hay muchos que están guays, pero ese en concreto lo he visto bastantes veces y me parece de los top, de esos trabajos de fans que merecen la pena y que dices, qué maravilla que hayan hecho esto. Y luego, en mi caso personal, yo soy súper coleccionista de fanarts, o sea, de dibujos de Harry Potter, y tenía un montonazo de carpetas con dibujos. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, y es que yo tenía muchos dibujos impresos, que de una chica que luego, muchos años después, descubrí que era española y la conocí en el Campus Potter que han mencionado, que yo fui un año como monitora, y conocí que esa chica estaba allí. Una chica de la que yo tenía carpetas con sus dibujos, en plan ahí copyright. Bueno, saltándome los derechos de la época, más que copyright. Y esas cosas pues son muy especiales. Y hoy en día sí me gasto los dineros en poner en fanarts. Bueno, pues chicos, pues yo, si queréis, vamos dando carpetazo. Bueno, un ¿Y si no montón de queremos? gracias. Pues yo me voy ya. Pues Que, Nos dejas aquí a los cuatro Nos quedamos- hablando. que mil gracias, chicos. Que Muchas gracias. Gracias. y gracias Hala, a Muy todos. bien. adiós. Que vaya bien, chicos. Adiós. Chicos, chao. Chao, chao. Adiós.